El efecto Netflix describe el impacto que las plataformas de streaming, especialmente Netflix, han tenido en nuestra forma de ver contenido. Transformó los hábitos de consumo, eliminó los horarios de la televisión tradicional y nos dio acceso inmediato a series, películas y documentales desde cualquier lugar. Además, su sistema de recomendaciones personalizadas cambió nuestra relación con el entretenimiento y la cultura global. Hola con todos, mi nombre es Daniel Cuti, soy profesor en UDLA de Vida 1 y de Comportamiento Político y he sido profe en UDLA aproximadamente 6 años. No sé si solo las plataformas moldean los gustos que tenemos. Diría que depende mucho, pesa más, los algoritmos que tienes en redes sociales como en TikTok o en Instagram, porque eso es un contenido que consumes más, por decirlo así, es como más regular. No obstante, no se puede subestimar, ese efecto. Me voy un poco para atrás, en América Latina, yo soy millennial y la generación de mis padres, por ejemplo, que ellos vivieron su adolescencia en los 80s más o menos, había mucha presencia del melodrama y de las novelas. Y que como no era una cultura que fomentaba, el tema de terapia o salud mental, como que los mecanismos de gestión emocional venían mucho de las novelas que veían. O sea, ese impacto cultural existe, ¿de acuerdo? Entonces habría que preguntarse en qué medida sucede eso ahora. La diferencia es que en esta generación que yo menciono, la televisión era como que el único medio del cual tú te veías influenciado. Eso ya no está pasando ahora. O sea, Netflix es una de las tantas vertientes que tú tienes de ocio. Entonces yo no diría que Netflix tiene ese peso. Creo que está como más centralizado en el ocio. Es como ir al cine básicamente. Creo que lo que moldea más la cultura popular ahorita son los algoritmos que utilizas en las plataformas que consumes más, que como menciono son las redes sociales que utilizamos con más regularidad. Pone un mundo sin una única verdad ni una sola forma de ver las cosas. Celebra la multiplicidad de perspectivas y la libertad de reinterpretar todo. Ese pensamiento en lo que pensamos ahora actualmente, yo creo que a nivel discursivo, en términos de cómo nosotros construimos identidad, hay una variedad brutal, de direcciones respecto a cuáles tú vas construyendo, tu subjetividad. Y cada vez sostener relatos como el científico, la noción del sentido común, por ejemplo, es cada vez mucho más difícil sostener porque tienes tanta fragmentación de sentidos que ahora está mucho más exacerbado por el tema tecnológico, donde básicamente los algoritmos que tú consumes de alguna forma personalizan, la realidad y la experiencia que tienes en el mundo, que eso ya existía de por sí, pero había cierto tipo de posibilidad de convenciones. Pero ahora cada vez es más difícil porque básicamente tienes un refuerzo de los gustos que tú tienes y se vuelve como que básicamente tu cotidianidad. ¿Qué tipo de reacción genera esto? Yo creo que tiene tipo de consecuencias desde el punto de carácter político. Es más difícil llegar a hacer consensos. Si bien tú tienes mayor accesibilidad a una comunidad mucho más grande de personas, cada vez, te vuelves menos tolerante a los que difieren de ti porque, estás nutrido de un aparato que constantemente te está reafirmando ideas que tú piensas que son correctas. O sea, anula la posibilidad de divergencia y simplemente te conecta con personas que piensan como tú. Entonces, la capacidad de crítica, por un sentir postmoderno exacerbado con el tema de los algoritmos, es cada vez más difícil de cultivar. Y yo diría que va un poco por ahí. Cómo construimos nuestra identidad en las redes sociales. Hoy mostramos solo una parte de lo que somos, filtramos, editamos y cambiamos constantemente cómo queremos que nos vean. Buscamos aprobación en me gusta, seguimos tendencias y adaptamos nuestra personalidad según el momento. En la posmodernidad la identidad ya no es algo fijo, sino algo que se reinventa todo del tiempo. Somos muchas versiones de nosotros mismos dependiendo de quién nos mire. El deseo forma parte de eso porque es a donde tú depositas tu agencia para lograr algo. Y en términos de preferencias, si es que yo deseo algo, implica que voy a poner recursos, tiempo, acción para que eso pase. El tema es cómo yo manipulo eso para que vaya en la dirección que yo quiera. Eso es ético, ¿no? Depende. O sea, si es algo consentido, yo diría que sí, porque es algo que tú quieres, bueno, hay que hacer esto. Tiene una especie de costo-beneficio, por decirlo así. Pero si es que yo juego con la ilusión de que tú deseas algo para que tú hagas algo y luego eso no se da, ahí hay un tema bien complejo. Y para poner un ejemplo de eso que acabo de mencionar, el tema de la movilidad social, por ejemplo, el ascender de clase social dentro de la sociedad en la que tú estás. O sea, hay muchos reportes sociológicos que dicen que eso es muy difícil que pase. Lo más probable es que tú reproduzcas la clase social que tienen tus padres.
Sin embargo, la sociedad te hace creer que eventualmente vamos a ser millonarios o vamos a ser súper ricos. Y no digo que eso no pase, puede pasar, pero no es lo común. ¿Me hago entender? Entonces, tú vives en una especie de realidad en la que hay personas que se benefician de tu creencia a eso, pero no hay garantía de que eso pase. Y ahí sí me parece que eso es muy cuestionable. Es distinto. En la moda rápida, muchas prendas que compramos por moda o bajo precio se fabrican en condiciones precarias. Este sistema se sostiene por nuestro deseo de tener siempre algo nuevo, alimentado por la publicidad y las redes. Así el consumo se vuelve una forma de control, compramos sin pensar en su verdadero costo. Ejemplo de deseo. Un estudiante cambia de especialidad varias veces porque ya no lo siente, busca algo que le llene más que algo que le dé seguridad. Se inscribe en talleres o cursos cortos por el impulso de probar algo nuevo. Que la mayor parte de ropa que nosotros compramos, incluso digamos estando en el sur global, son los mismos países, ¿no? Y usualmente si tú lo ves desde una lógica económica, seguramente es porque la mano de obra es muy barata. Que la mano de obra es muy barata significa que hay salarios muy bajos, significa que hay precarización y valdría la pena, digamos, entender qué sucede detrás de eso, de alguna forma, ¿no? Y al mismo tiempo es como que había un dilema, porque ponte, o sea, tienes una industria que te vende la ropa, digamos, como que más barata, y si tú no tienes un ingreso lo suficientemente amplio como para poder adquirir otro tipo de ropa que no esté, digamos, vinculado a ese tipo de situación, vale la pena hacer esa reflexión. A mí me llama mucho la atención el tema de Temu. Temu es precios asequibles a una mercancía para alguien que no tiene que ser ni siquiera de clase media, o sea, puedes tener acceso a esos recursos y ya está. Pero si viene todo el tema de cuáles son las situaciones de explotación detrás de eso, ¿pesaría lo suficiente para que yo empiece a gastar dinero deliberadamente cuando alguien también se quiere posicionar de esa forma para cobrar más? Había una marca en Estados Unidos que, ponte, ellos decían, nosotros no explotamos a nuestros empleados, los tenemos en justa lid y las camisetas eran carísimas también. Entonces hay un dilema moral súper fuerte, ¿no? Por seguir, digamos, esta especie de condescendencia política, yo alimento, digamos, este tipo de precarización, pero al mismo tiempo las condiciones económicas en nuestra realidad cada vez se vuelven más hostiles. Entonces yo no me puedo permitir, digamos, dispensar liquidez únicamente como para quedar bien respecto a quién. O sea, me hago entender, hay un tema bastante puntual. No sé si sea pertinente esto en los países en vías de desarrollo, pero nada, o sea, creo que hay un control de dinámicas de mercado que en tanto haya demanda, va a haber gente que provea eso.